Aló, aló, muy buenas noches, que el Señor me les bendiga, mis amados, qué gusto tenerlos por acá. Sean todos ustedes bienvenidos a esta escuela de formación ministerial. Somos el Ministerio Conquistadores del Reino y esta es la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Monte Sión. El día de hoy tenemos una clase para todas las personas que pidieron aprender un poco más acerca de guerra espiritual, intercesión, adoración y evangelismo profético. Vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a ver quiénes ya se conectaron. Si ya se conectó, por favor, levanta tu mano y nos saludas para saber quiénes están ya con nosotros. Vamos a ver, tenemos aquí a Walter Castillo. Bendiciones, bendiciones. Buenas noches, Padre. Dios le bendiga, le guarde, le apóstol, que el Señor me fortalezca. lo bendiga. Bendiciones aquí siendo presente en el nombre poderoso de Jesús, Walter Castillo y mi esposa Catherine Espinosa, conquistadores del reino de Nicaragua, del municipio de Tipitapa, para servirle a Cristo y a ustedes. Muchas bendiciones. Bendiciones, mis amados, qué gusto tenerlo por acá. Sean todos ustedes bienvenidos. Tenemos también aquí al pastor Juan Alvarado. Amado apóstol, ¿cómo estaba? Muy buenas noches. Buenas noches a todos los presentes también. El Señor me los bendiga. Saludos desde Lima, Perú. Aquí con mi esposa, la pastora Patricia. Buenas noches, amado apóstol. Bendiciones a cada uno de ustedes. Bendiciones, mis amados pastores, que el Señor siga bendiciéndolos grandemente en la labor que están haciendo en Perú. Bienvenidos. Tenemos también aquí a la pastora Carla Rodríguez. Aló, aló. Hola, hola. Buenas noches, papito, que el Señor los bendiga a noches. usted y a cada uno de la familia, a cada uno de los hermanos de Conquistadores del Reino que están en esta plataforma, que el Señor le siga dando más revelación a cada uno de los que estamos conectados, ¿verdad? Soy Carla Rodríguez de Managua, Nicaragua, del Ministerio Conquistadores del Reino de aquí de Nicaragua. Bendiciones a todos. Bendiciones, mi amada, qué gusto tenerla aquí en medio de esta gran familia, ¿verdad? Tenemos también aquí a Alfonso y María Elisa. Aló, buenas noches, papito, de acá de Chile, el Ministerio Conquistadores del Reino de Chile. Le damos muchas gracias al Señor por esta gran bendición de poder aprender sobre guerra espiritual y aquí estamos por la gracia del Señor nomás. Así que aquí estoy con mi amada esposa María Elisa. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, que el Señor me lo bendiga. Qué gusto tenerlos acá. Bendiciones, podemos ver que ya se hizo presente Chile también, ¿verdad? Qué gusto tenerlos por acá, mis amados, en medio de esta gran familia. Bendiciones Amén. para todos ustedes. Bien, tenemos también aquí a nuestro amado Luis Montalvo. Buenas noches, mi amado apóstol, y muy buenas noches, estimada congregación de Conquistadores del Reino. Mi nombre es Luis Montalvo, desde Orlando, Florida. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Bienvenido, mi amado, qué gusto tenerlo por acá. Ya Amén. Estados Unidos también dice presente. Vamos a ver también, aquí tenemos al pastor Héctor y Araceli Rodas. Mil bendiciones para todos en esta noche, mi amado apóstol y toda la familia Conquistadores del Reino. Desde aquí, desde Bogotá, Colombia, les saludo esta noche con mucho anhelo, expectantes y con muchas ganas de aprender cada día más sobre guerra espiritual. Muchísimas gracias por esta gran invitación. Bienvenidos, mis amados, que el Señor me los bendiga desde Colombia. Y ahora no quieren decir de dónde nos llaman. Bueno. Ay, qué pena, sí. Qué gusto poder tenerlos aquí.
bienvenidos a esta gran familia. Tenemos también a Hamilton. Muy buenas noches, amado apóstol. Un saludo cordial para usted y para toda su familia. Que me lo guarde, me los bendiga. Aquí los saludo desde Antioquia, desde Colombia. Un saludo para todos los hermanos del Ministerio Conquistadores del Reino. Qué gusto tenerlo por acá, mi amado. Bienvenido. Y se vuelve a decir Colombia, vuelve a decir presente. Qué gusto me da. Bien, bienvenidos, mis amados. Ahora tenemos aquí también a Santiago. Hola, hola. ¿Me escucha? Sí, buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, papito. Un abrazo desde Puebla, México. Un abrazo para usted, para mi mamita Patri. Les deseo muchas bendiciones y a todos mis hermanos que están hoy reunidos o que estamos hoy reunidos, dispuestos y expectantes a lo que el Señor hable en esta tarde. Bendiciones desde Amén, México. amén. Qué gusto poder tenerlo acá, mi amado, con nosotros. Es un verdadero privilegio. Sea usted bienvenido y se reporta a México. Gloria a Dios. Por fin se reporta a México. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Vamos a continuar. También tenemos aquí a nuestra amada Marta Mayorga. Buenas noches, papito. Bendiciones para usted y toda su casa. Bendiciones a los hermanos que en esta noche nos acompañan en esta hermosa plataforma donde podemos escucharnos a todos. Un placer, un saludo cordial para todos y bendiciones en esta noche para todos. Bendiciones, mi amada. Qué gusto tenerla por acá. Sea usted bienvenida a este día, ¿verdad? Vamos entonces a comenzar. También tenemos aquí a Gilma. Aló, aló. Buenas noches, papito, que el Señor le bendiga grande y abundantemente, bendiga a todos los que estamos hoy conectados. Le saluda Gilma de Colombia, Bucaramanga. Bienvenida, mi amada, qué gusto tenerla por acá. Sea bienvenida a esta hermosa familia desde Colombia. Le damos la bienvenida, que el Señor me la siga bendiciendo grandemente. Ahora tenemos aquí a Juan Ramón López. Muy buenas noches, amado apóstol, y a todos nuestros hermanos en la fe, servidores de Cristo. Les saludo desde San Pedro Sula, Honduras, y siempre aquí expectante de lo que el Señor nos va a dar hoy a través de nuestro apóstol, ¿verdad? José Luis García, y bendiciendo su vida, apóstol, a usted, a su casa, a su familia, y a todos nuestros hermanos de toda Latinoamérica. Abrazos para todos, bendiciones. Bendiciones, mi amado, qué gusto. Ya se reportó Honduras también, ¿verdad? Bien, vamos a ver, tenemos aquí también a nuestra amada profeta Beatriz Peralta. Amén, papito, buenas noches, que Dios me lo bendiga muchísimo, a usted, a su esposita, a sus hijos, contenta, muy contenta de estar una vez más aquí aprendiendo por la gracia de Dios a través de las enseñanzas que usted nos da. Y saludos para todos mis hermanos, que Dios me los bendiga muchísimo. Soy del Ministerio Conquistadores del Reino de Perú. Gloria a Dios, bienvenida, mi amada, qué gusto poder tenerla por acá este día, ¿verdad? Bien, vamos a continuar y también tenemos aquí a nuestra amada profeta Mari Torres. Buenas noches a todos, buenas noches, papá, que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia. Les saludo desde México, les envío bendiciones y bueno, pues aquí estoy expectante de lo que Dios tiene para mí en este caso, ¿verdad? El día de hoy. Muchas gracias por todas sus enseñanzas. Dios los bendiga a todos y les saludo desde México. Gloria a Dios. Bienvenida, mi amada, a esta hermosa familia, ¿verdad? Qué gusto tenerla aquí con nosotros hoy. Muy bien. Amén, amén. Vamos a ver, también tenemos al pastor Darwin Hurtado.
Muy buenas noches, papito. Bueno, ya teníamos un buen rato de no estar o hablar acá con todos y cada uno de ustedes. Es un placer, un privilegio, que el Señor me los bendiga a todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Rica y abundantemente. Bueno, y aquí a la expectativa siempre de lo nuevo que trae nuestro Señor, ¿verdad? A nuestra vida, esperando que el Espíritu Santo sea llevándonos a toda verdad, ¿verdad? Y bueno, le saluda el pastor Darwin Hurtado de Managua, Nicaragua, de Conquistadores del Reino. Muchas bendiciones, saludos y buenas noches. Buenas noches, mi amado. Qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Es un verdadero privilegio poder seguir creciendo esta gran familia en todo el área del mundo, ¿verdad? Sean todos bienvenidos. Vamos entonces a iniciar a nuestra escuela de hoy. Quiero pedirle por favor que no vayan a abrir su micrófono para que se nos pueda escuchar mucho mejor y así podamos todos juntos recibir esta información. Muy bien, vamos entonces a iniciar. Primero, somos el Ministerio Conquistadores del Reino y esta es la Escuela de Formación Ministerial, Apostólica y Profética Montesión. Como podrán notar, somos mucho menos los que estamos el día de hoy, porque esta enseñanza es para aquellos que se han identificado con esta casa, para que podamos abrazar la visión de lo que Dios quiere, conquistar las naciones para Cristo. Así que este día yo quiero compartir con ustedes esta enseñanza, pero va a estar a cargo de nuestra amada profeta Jennifer García. Y esta enseñanza se titula El poder del decreto. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. El día de hoy vamos a estar hablando del poder del decreto. Así que hoy vamos a estar hablando mucho de legalidad, vamos a hablar de guerra espiritual, porque vamos a unir todo esto y vamos a estudiar más a fondo sobre el poder del decreto. Probablemente nosotros ya hayamos escuchado hablar de decretos. Pues vamos a poner un fundamento sobre lo cual vamos a estar hablando hoy. Vamos a poner un fundamento básico, un fundamento realmente de la vida cristiana que tenemos que entender. Entonces vamos a empezar primero diciendo que el diablo y las potestades ya fueron derrotadas. Amados, este es un principio muy fundamental y elemental para que podamos caminar en la victoria del Señor. Porque hay mucha gente en la iglesia del Señor que no vive el nivel de autoridad que debería, porque ellos están pensando humanamente. Ellos están pensando que el diablo anda haciendo sus cosas, anda haciendo lo que él quiere y que ellos tienen que vencerlo. Piensan de que andan luchando contra él, andan luchando cuerpo a cuerpo contra el enemigo y entonces viven en una guerra continua contra el enemigo, según ellos. Pero están viviendo una guerra continua contra el enemigo, pero un enemigo que ya fue vencido, un enemigo que ya fue derrotado. Por lo tanto, no pueden vivir en el nivel de autoridad que Dios quiere que vivan o que viva la iglesia. Y es importante entender esto porque mucha gente no lo sabe, mucha gente no lo entiende, no lo comprende, no comprende que el enemigo ya fue vencido, que nosotros ya no tenemos que luchar contra él. Ahora, la batalla espiritual territorial se realiza con éxito, se comprenda todo esto. Cuando hablamos de la batalla espiritual territorial, estamos hablando de guerra espiritual estratégica. Lo pueden conocer de diferentes maneras el nombre. Pero de lo que estamos hablando es que cuando hay una batalla espiritual es necesario que la iglesia entienda esto. No es que nos vamos a poner los guantes para pelear cuerpo a cuerpo contra el enemigo, porque él ya fue vencido. Sencillamente lo que nosotros vamos a hacer es establecer a través de nuestra declaración, a través de nuestro entendimiento, a través de la unción de Dios que es victorioso. Entonces vamos a poder establecer en los aires de nuestro entorno, en nuestra manera de vida. Vamos a poder establecerlo. Ahora, nuestro papel profético consiste en tomar la victoria legal de Jesucristo en la cruz, que nos hizo más que vencedores. Amados, como iglesia, toda iglesia hoy debería ser una comunidad profética, porque el Espíritu Santo es profético en esencia. O si no, mire lo que dice en una parte de la Escritura que habla y dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, el Espíritu Santo habla.
Él es la voz de Dios en la tierra. El Espíritu Santo es el que nos habla, es Dios mismo hablando. Entonces la iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que oye lo que Dios está hablando. Es una iglesia que ve lo que Dios está revelando. Y es una iglesia que habla y declara y proclama lo que ve y lo que oye en el ámbito del Espíritu, por los dones de revelación y por los dones de expresión. Entonces podemos entender esto, que si el Espíritu Santo vive en nosotros, en la iglesia, tenemos que ver y estar oyendo. Tenemos que declarar, porque esa es la naturaleza. Entonces nuestro papel como iglesia, como comunidad profética, consiste en que tomemos esa victoria legal de Jesucristo en la cruz, que ya nos hizo más que vencedores. O sea, saber que Él ya venció, que Él ya lo hizo, es una victoria legal. Amados, esta noche vamos a hablar mucho de términos legales, porque cuando hablamos de decretos, también viene con lo legal. Cuando hablamos de decretos, siempre va a estar muy unido a lo legal, a la legalidad. Vamos a hablar mucho de esto. Tenemos que entender que cualquier espíritu inmundo que está actuando en la tierra lo está haciendo ilegalmente. A no ser que uno de nosotros le preste nuestro cuerpo, cosa que no vamos a hacer, entonces ellos pueden hacerlo, pero ellos son ilegales. O sea, lo que ellos hacen aquí en la tierra no lo hacen legalmente, porque el Señor Jesucristo ya ganó la victoria y lo hizo legalmente. Entonces, nuestra responsabilidad profética consiste en decretar los designios de Dios en todas las regiones del mundo. Quiero que medite un momentito. Dios creó las ciudades, las naciones, los territorios, y Dios los creó con un propósito bueno, con un propósito santo, con un propósito divino. Pero el enemigo, como ya sabemos, él pervirtió muchas de estas cosas y pervirtió estos lugares a través de diferentes vías de pactos, a través del ocultismo y a través de muchas cosas que son iniquidad, que son pecado. Pero lo importante no es en sí lo que el enemigo está declarando, sino lo que Dios decretó desde la eternidad. Cuando Él creó y fundó el mundo y fundó las naciones, los lugares, los asentamientos de la tierra, los decretos de Dios siempre fueron de bien y siempre fueron de bendición. Fue a favor del hombre, a favor del ser humano, en favor de la humanidad, y fue de bien para Él. Lo que el enemigo ha querido hacer es perturbar el plan de Dios. Pero lo que el enemigo está haciendo para perturbar el plan de Dios está en un plano inferior al de Dios, porque nuestro Dios es el dueño de la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Entonces Él es el soberano, Él es el dueño, Él es el que tiene la autoridad máxima y el decreto de Él está por encima de cualquier otra declaración del enemigo. Entonces, este es un fundamento importantísimo para que nosotros podamos caminar en ese mismo nivel de autoridad. Si usted no se lo cree, de nada sirve que lo hable. O sea, esto no es solo voy a decir, vamos a declarar cualquier cosa y que donde van todos, ahí voy yo, lo que todos hacen, yo solo voy a repetir. No es así el asunto. Es que usted tiene que entenderlo, tiene que venirle la revelación para que pueda entenderlo, pueda creerlo y entonces vivirlo. Entonces va a poder declararlo porque lo cree. Esto no es una confesión positiva, porque a veces hemos confundido lo que es hacer una declaración, una proclamación o una profesión de algo que creemos versus estar haciendo declaraciones positivas. Eso no es así, porque el mundo y aún el ocultismo enseña a hacer declaraciones positivas, pero lo que tiene verdadero poder y autoridad es el creer, la fe en lo que está en Cristo y lo que fue declarado desde el principio, desde toda la eternidad. Entonces, como yo le dije, vamos a estar hablando de principios legales y después vamos a hablar de legalidad y cosas legales. Porque como le dije, cuando hablamos de decreto va muy de la mano con lo legal, es algo que viene junto. Entonces vamos a hablar de los principios legales. Ahora, Dios moverá su justicia cuando su pueblo haga uso de los principios de legalidad del reino de Dios. Amados, muchas veces uno se pierde toda la bendición por ignorancia o por desconocimiento de aquello a lo cual tiene derecho. Vamos a poner un ejemplo. Cuando usted vamos a decir, le dan una tarjeta de crédito, voy a poner ese ejemplo, puede haber otro, pero vamos a usar este ejemplo. ¿Cuántas personas que me están escuchando ahora habrán leído lo que dice el contrato y el documento de todo lo que tiene derecho con esa tarjeta de crédito? Probablemente la mayoría no lo quiso leer porque es mucho. Tal vez la mayoría no lo haya leído todo, porque a veces hay letras pequeñas, hay cosas que
es mucho texto y que la gente no lo lee. Pero también hay quienes en verdad leen inciso por inciso hasta las cosas más chiquitas. Entonces, si usted no lee todas esas cosas, usted no se daría cuenta de todos los beneficios que tiene con su tarjeta de crédito. O sea, yo tengo derecho legal con esa tarjeta para muchas cosas. Usted tiene derecho legal, pero si usted no la lee, usted no estará disfrutando de algo a lo cual usted tiene derecho. ¿Qué estoy diciendo? ¿Usted sabe que con algunas tarjetas de crédito, si usted se le queda el carro, tiene derecho a llamar a una grúa? Hay muchos que no lo saben. Y si un día se le queda el carro y usted no leyó que tiene ese derecho, no sabría que tiene ese derecho legal. Entonces, estos son unos cuantos ejemplos para que me entienda. Así nos pasa con la Biblia, con lo que dice la Biblia, porque no hemos leído muchas cosas que dice allí. Lo mismo que hay muchas cosas que tenemos derecho, hay promesas, hay decretos que están en la escritura, pero como nosotros no la leemos, entonces no podemos disfrutar de todas esas bendiciones, de esos decretos a favor nuestro. Entonces, nosotros tenemos que leer la escritura, comernos el rollo, para poder tener entendimiento de cuáles son esas declaraciones, esos decretos que Dios ya tiene establecidos. Entonces, tenemos que entender esto porque es muy importante. Y sabe, es muy importante lo que está escrito, porque Dios mismo lo puso, que Dios dijo que se hiciera. Esto es un principio legal. De hecho, si usted se traslada un momento, vamos a leer en Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Vamos a leerlo Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Y dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. En este caso podemos ver de que el diablo ya lo había tentado 2 veces y ninguna de las 2 veces Jesús había caído. Esta ya había sido la 3ª vez y dice que lo llevó a un monte y que le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos y que le dijo que se los daría. El enemigo tenía posesión de eso en ese momento, así que no estaba mintiendo, él tenía posesión. Y le dijo de que se los daría si se postraba y lo adoraba. Pero podemos ver aquí la confrontación que tuvo el Señor Jesucristo con el diablo cuando fue llevado para ser tentado, porque él no andaba con rodeos, él le decía, escrito está. Es como quien dice, yo tengo el documento, así dice, ese es mi derecho legal. Él conocía lo que decía la escritura. Él conocía lo que tenía derecho y lo que decía, los principios, los decretos, todas las ordenanzas, él las conocía. Entonces, la iglesia tiene desconocimiento de muchas cosas de legalidad, de principios que están escritos, que han sido establecidos, decretados. Y por eso muchos tienen temor, y por eso muchos viven en miseria, y por eso muchos viven sin vivir la vida victoriosa que Dios quiere que vivamos en Cristo Jesús. Entonces, la iglesia necesita conocer esos principios de legalidad. Entonces, no podemos enfrentar a un enemigo ignorando la legalidad de la Biblia o cuáles son los principios de la Biblia que nos da derecho legal a vivir en victoria. Yo espero que esto le quede bien sembrado para que pueda ir y pueda leer la escritura y ver cuáles son esos decretos que Dios ha hablado a favor nuestro. Ahora, la batalla espiritual que libramos contra las fuerzas de Satanás en los territorios es una batalla legal, muy importante, legal. Es una batalla de decretos. O sea, que aquí depende que usted conozca aquello que ya fue hecho para que usted lo decrete. Quiero que se ubique en otra cosa por un momento. Vamos a enfocarnos en un punto importante. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, antes de entregar su espíritu, dijo, consumado es. Nosotros ya hemos escuchado eso muchas veces, yo creo que es una parte de la escritura que más hemos escuchado, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir, Padre, ya hice todo lo que tú me encomendaste, terminé mi misión, terminé mi función, ya está. El enemigo ya fue exhibido públicamente, el enemigo ya no tiene derecho de acusar a los hijos de Dios. Ya todos los decretos que tenía contrarios a la humanidad, ya los clavé en la cruz del Calvario. Esto ya está hecho, ya está consumado. Entonces el Señor Jesucristo ya ganó para nosotros la victoria total. Recuperó lo que se había perdido.
Él murió y resucitó para darnos a nosotros lo que Dios desde la eternidad había dicho que le daría al hombre. Entonces, todo aquel que ha nacido de nuevo está en la posición de lo que Dios pensó o tenía en su mente para el hombre cuando lo creó. Amados, somos la gente de la nueva creación, somos una nueva generación o una nueva creación, recreados en Cristo Jesús, nacidos de nuevo. Todo fue dado en el Espíritu para nosotros. Ahora nosotros necesitamos, creerlo, entenderlo, declararlo, posicionarnos en la ubicación correcta, eso es muy importante, la que nos corresponde para tomar todo aquello a lo cual tenemos derecho legal. Pero no es que se va a poner los guantes a pelear contra el diablo. Él ya está vencido, como le dije. Lo único que usted va a hacer es tomar posesión de aquello que le corresponde. ¿A través de qué? De la declaración o del decreto divino, del decreto de la boca de la iglesia. Entonces, esta batalla no es una batalla cuerpo a cuerpo contra el enemigo, es una lucha legal de decretos. Ahora, amado, he dicho mucho esto, que es una batalla legal de decretos, que a través de la declaración y de los decretos, la enseñanza se llama el poder del decreto, pues lo más lógico es explicar qué es el decreto. Vamos a ver qué es el decreto. El decreto es una orden, regla o edicto de ley, algo que se dijo, una ley. Es una ordenanza, mandato o precepto legal. Como le dije, el decreto siempre tiene que ver con lo legal, con la legalidad. Es una disposición, estatuto o reglamento de autoridad. Es una ley, regla o norma rectora. O sea, una norma que va a dirigir. Es una declaración oficial con instrucciones y órdenes emitidas por un rey o gobernante máximo, usualmente en forma escrita. Ahora, justo con este punto, ¿usted se acuerda o sabe, está familiarizado con lo que son los bandos? ¿Quién de ustedes sabe qué es un bando? Es una norma, es una ley, una declaración que da una autoridad. Entonces, cuando lo daba, salía una persona, alguien por las calles, y iba anunciando lo que era ese edicto, lo que era ese decreto, y lo declaraba con altavoz, con megáfono, con cuerno. Y algunos bandos hasta entraban con instrumentos para que todo el pueblo estuviera advertido, desde una plaza a un lugar alto. Ellos declaraban cuál era el edicto. Ahora, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para decreto se traduce como ley, estatuto u ordenanza. Los traductores del Antiguo Testamento nos traducen al español vocablos como edicto, estatuto, ley, mandamiento, sentencia de varios términos hebreos y arameos, los cuales significan orden real o proclamación oficial. O sea que el decreto tiene que ver también con el nivel de autoridad del que los proclama o del que los declara. Esto está interesante. Hay una diferencia, amado, entre edicto y decreto. La diferencia es que el decreto se colocaba en un lugar donde todos lo podían leer, como en un mural, mientras el edicto se llevaba en un rollo, pero el decreto estaba visible. Ahora, ¿por qué son los decretos que Dios estableció? Porque usted tiene su Biblia, ahí es donde están. Esa es la palabra de Dios que está llena de los decretos. Ese es el lugar donde nosotros podemos leerlo, y todos esos decretos están en favor suyo, en favor de su ciudad, en favor de su nación, de su familia. Ahí está, escrito en un lugar donde todos pueden leerlo. Nosotros no vivimos en ese tiempo previo, ¿verdad? En ese tiempo donde nadie los podía leer. No, ahí está, al alcance de sus manos, usted lo puede leer. Aún si no la tiene física, hasta en el teléfono puede descargar la aplicación. O sea, cualquiera puede leerlo. Ahora, muy importante, diferentes cosas del decreto. El decreto tiene poder para establecer autoridad, reglas, normas, mandamientos, disposiciones o reglamentos a obedecer por un pueblo. Muy interesante. Nosotros sabemos que la Biblia está llena de instrucciones, pero más que instrucciones, son ordenanzas. El Señor siempre dio ordenanzas que son decretos, declaraciones de Él, normas que debemos obedecer. Porque el obedecer todo lo que dice la palabra nos da a nosotros la garantía de que viviremos en el nivel que Dios promete para que obedezcamos la palabra. Ahora, en el caso de las naciones antiguas, un decreto real no podía ser anulado o abrogado.
Vamos a ver esto. Vamos a irnos a Esther capítulo 8, versículo 8 y vamos a ver esta escritura. Y dice, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces, un decreto que daba el rey no podía ser revocado, no podía ser quebrantado, ya estaba decretado y así se tenía que quedar. Sobre todo si estaba sellado con el anillo del rey. No había manera que eso se pudiera quebrar o se pudiera revocar o que se hubiera contradicho. Lo vemos en el caso de la reina Esther. Podemos ver que no podía ser revocado. Lo que el rey ya había dicho, así tenía que ser. Entonces, como no podía ser revocado, la única manera que hubiese un cambio en favor de los judíos era que crearan un nuevo decreto. ¿Qué fue eso lo que ocurrió en este caso? Podemos entender, y usted en su tiempo libre, yo le invito a que lea y estudie más a fondo de esto, pero nos queremos centrar en esto, de que cuando era algo que el rey daba y aún se sellaba con el anillo del rey, no se podía revocar. Entonces, si nosotros lo vemos en el plano espiritual, Dios había decretos para la humanidad, tenía decretos para la humanidad, pero el hombre desobedeció las ordenanzas de Dios. Ahora, el enemigo tuvo derecho legal para pervertir el destino del hombre o para pervertir aquello lo cual el hombre tenía derecho de vivir. Pero cuando Cristo vino, entonces él tenía que despojar al enemigo de todo aquello que había hecho para hacer un nuevo decreto en favor, que viene siendo el mismo que hizo Dios desde la eternidad. Pero este nuevo decreto es sellado con la sangre del Cordero y es en favor de la nueva creación que somos nosotros. Ahora, vamos a hablar un poco de batalla espiritual. Los decretos de muerte que habían sobre la raza humana ya no tienen vigencia. ¿Por qué? Porque el decreto de vida, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado, de la muerte. O sea que hay una nueva ley del espíritu de vida en Cristo Jesús que nos libra de los decretos de muerte, de la ley del enemigo. Ahora, vamos a leer en Colosenses capítulo 2, versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Cuáles son los decretos que había en contra de nosotros? Que el hombre tenía que ir al infierno, que el hombre tenía que pasar miseria, que el hombre tenía que pasar enfermedad. Pero eso es un decreto que el enemigo lanzó desde el infierno mismo, ya fueron anulados, ya fueron clavados en la cruz. O sea, el acta que el enemigo había redactado con decretos contrarios para dañar a la humanidad, Jesucristo vino, le arrebató al enemigo la autoridad y le arrebató las llaves del pecado, de la muerte, del Hades. Y entonces clavó ahí el acta que estaba, él la clavó en la cruz del Calvario, para que esto ya no tuviera efecto contra la humanidad que reconoce al Señor Jesús, sino que hay un decreto de vida en Cristo Jesús para nosotros. Entonces Jesús anuló en la cruz el poder legal de Satanás. Los decretos de muerte que pesaban sobre los hombres, Jesús los anuló, dándonos libertad y victoria. Podemos leer Colosenses capítulo 2, 13 y 15. Colosenses capítulo 2, 13 y 15. Y dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonados por todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra despojando es muy importante, mi amado. ¿Qué quiere decir despojar? Que le quita, que le arranca todo lo cual tenía autoridad. Está deshabilitándolo, prácticamente le está mandando una orden de desalojo, le está despojando de todo lo que tenía autoridad, toda autoridad que tenía sobre el ser humano. Ahora, mando, ningún ser humano hasta ese momento por su fuerza podía anular esos decretos y despojar al enemigo, porque el hombre mismo le había dado la autoridad. Tenía que venir un hombre que sí fuera obediente a las declaraciones y a los decretos de Dios, las ordenanzas y las leyes de Dios, para que con esa autoridad pudiera despojar al enemigo. ¿Sabe que lo que le da Dios, el derecho legal de hacer decretos, es su justicia?
su integridad, su santidad. Por eso le da la autoridad. Y esto le dio Jesucristo, la autoridad para poder emitir decretos de vida en favor nuestro. Lo que Jesús ganó, no solo lo ganó para él mismo, sino que para toda la humanidad, porque él venció como hombre, no como Dios, porque por un hombre entró el pecado, por un hombre tenía que entrar la salvación, por un hombre tenía que venir, que anular los decretos que habían contrarios, no como Dios, sino como hombre. Por eso tuvo que venir al vientre de una mujer, le dio forma de hombre o con un cuerpo de hombre para vencer como hombre y darnos a nosotros su gracia, su habilidad para vencer nosotros lo que él ya venció. La guerra espiritual estratégica es realmente una guerra legal de decretos y edictos de autoridad. Ahora, la guerra espiritual estratégica es apostólica y es profética. Esto, si usted lo dice o lo habla, tal vez va a causar mucha controversia, va a haber un pequeño, pueden sorprenderse un poco las personas o tal vez pueden empezar a hablar. Pero la verdad es que esa es la naturaleza de la guerra de decretos y edictos. ¿Por qué razón? Porque le dije que se necesita de un nivel de autoridad para establecer decretos y la Biblia los establece. Que Dios estableció a unos primeramente apóstoles, la palabra usada en griego habla de un nivel de autoridad. Estoy hablando de verdaderos apóstoles, no de los que pusieron los hombres, estoy hablando de los verdaderos, que en verdad quiere decir enviados, comisionados, ungidos por el Señor, con nivel de autoridad que proviene del Señor. No es la autoridad que le dan los hombres, como le dije, no es un nombramiento humano, no es que lo que establece un hombre y le dice, tú vas a ser apóstol porque has levantado cinco iglesias. No se trata de eso, se trata de un nivel de autoridad. Y el ministerio apostólico tiene que ver mucho con la autoridad, tiene que ver con los dones de poder, de milagros, de sanidades. Y no necesariamente tiene que ver con fundar iglesias, porque a veces nosotros tal vez tenemos un concepto erróneo. Se piensa que si abrió 2, 3 o 4 iglesias es apóstol. No, no tiene que ver con un nivel de autoridad, tiene que ver con un nivel de autoridad, tiene que ver con un nivel de revelación, tiene que ver con decretos, que cuando decreta la palabra las cosas ocurren. Entonces esta guerra espiritual estratégica es profética y apostólica. Por eso es muy delicado que cualquier persona, o aunque sea un ministro del Señor, pero que no es un profeta o un apóstol, decida meterse por sí mismo en guerra espiritual. Porque vea que algo está ocurriendo, algo mal está ocurriendo en una ciudad, cualquiera va a decir, no, pues yo me voy a poner a hacer guerra espiritual y voy a reunir a los pastores y les voy a decir, se necesita que nos vayamos a meter a guerra espiritual. No, mis amados. Se necesita ser enviados por el Señor, comisionados por el Señor, con una unción apostólica y profética, por el nivel de autoridad que se requiere, por lo que vamos a enfrentar, porque es decreto contra decreto. Amados, la iglesia que conoce la posición de autoridad otorgada a ella por Cristo Jesús, usará esa vía dada por el Espíritu Santo para anular los decretos de muerte de Satanás y para establecer un nuevo destino sobre las naciones y territorios. Toda guerra espiritual estratégica que se ha llevado a alto nivel tiene una cobertura apostólica y profética. Esa no es una misión pastoral, ni evangelística, ni magisterial, es apostólica y profética. Debemos conocer, amados, el poder del decreto, por eso así se llama la enseñanza, el poder del decreto. Pero también es interesante entender que necesitamos conocer el poder del decreto del rey. Ahora, ¿qué significa el rey? Una unción del rey es una unción de gobierno y equivale hoy en día a la unción apostólica. Entonces, en aquel tiempo que hacía los decretos el rey, y bueno, aún hoy en día en las naciones podemos ver que hay esas personas de autoridad. Pero hablando en un punto de vista espiritual, los decretos son emitidos por los apóstoles. Esa es la unción de gobierno, mis amados. Dijimos que la palabra despojamiento era muy importante porque era necesario que el Señor Jesucristo despojara, le quitara toda la autoridad a Satanás que el hombre le había dado en el huerto de Edén. Porque tiene que despojar de autoridad de aquel
que decretó en contra para poder establecer el nuevo decreto. Entonces, en su victoria, Jesús le quitó el poder al diablo, le arrebató las llaves del dominio de la tierra y conquistó toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Nosotros vemos que Jesús le fue dado un nombre que sobre todo nombre, le fue dado el nombre de Señor. Recuerde que Jesús antes, él conocía la gloria, él vivía en eternidad, él vivía con el Padre, pero él se despojó de toda deidad y se humilló a lo sumo y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y como hombre venció. Entonces, era necesario que venciera y que cumpliera todo lo que en la Escritura para que le fuera dado un nuevo nombre y que fuera exaltado, porque él se humilló a lo sumo, sería exaltado a lo sumo, en el sentido de que a partir de ese momento Jesús es Señor, no solo de la tierra, sino de lo que se mueve en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces eso le da a él toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces la victoria del Señor Jesucristo fue una batalla y una conquista legal y se satisfizo con la justicia de la ley de Dios, porque había un requisito, un parámetro, algo que se tenía que cumplir, que ningún hombre pudo cumplir. Sabemos que Dios buscó varones y mujeres justos, que pudieran cumplir la justicia de Dios, pero no fue posible. Cristo es la justicia de Dios y Él fue el único que pudo cumplir con la justicia. Y nosotros somos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que fuimos justificados por Él. Es decir, ya no vamos al infierno, ya no estamos bajo maldición, ya no hay condenación. Si alguno está en Cristo Jesús, no hay condenación contra Él. Porque el Señor Jesucristo vino a ser nuestra justicia. No es por usted, no es porque usted sea buena gente, no. Es sencillamente porque la justicia de Cristo Jesús, por Él nos justificó, porque Él tomó el lugar que nos correspondía y Él se hizo pecado por nosotros. Para que nosotros fuéramos justificados de esa manera, fue cumplida la justicia de la ley de Dios. Entonces tenemos un derecho legal que nos fue otorgado por aquel que legalmente conquistó el lugar. Ahora vamos a leer en Mateo capítulo 28, versículo 18. Y se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sabemos que esa potestad, amados, que esa autoridad delegada nos fue dada a nosotros también. Ahora, con autoridad total en su mano, Jesús nos dio autoridad sobre los poderes del infierno. O sea, Él no se quedó con autoridad. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Él iba a ascender al cielo. Quienes realmente necesitamos la autoridad somos nosotros, los que nos quedamos aquí en la tierra. Hay algunos que dicen, si Jesús ya derrotó a Satanás en la cruz del Calvario, entonces, ¿para qué lo dejó aquí haciéndonos la vida más difícil? No, amados, Él no lo dejó aquí para hacerle la vida más difícil. Él dice, no, lo dejé para que ustedes le hagan la vida difícil, porque ustedes son los que tienen la autoridad. Esta es la base legal de nuestra fe. Satanás fue derrotado y despojado de autoridad, tanto en los lugares celestiales como en la tierra. Entonces podemos decir como el Señor Jesús, el enemigo viene, pero nada tiene en mí. Vamos a seguir viendo de este tema y esta vez vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Amados, aquí está hablando de seres espirituales que se mueven en el tercer cielo, primer cielo y segundo cielo. Ahora, después que el enemigo es despojado de esa autoridad, nosotros somos restituidos o a nosotros nos es restituido. Restituir es que nos dan lo que perdimos y un poco más. ¿Cuántos saben que ustedes tienen derecho a pedirle al enemigo que suelte lo que es suyo y que sea restituido más de lo que le fue quitado? Lo que el género humano perdió con el primer Adán ante Satán, lo recuperó a través de la victoria en la cruz del postrer Adán, que es Jesucristo. Nosotros, el género humano, todo el que quiere creer en
la cruz. Recuperamos lo que se había perdido. A eso vino Jesucristo, a recuperar lo que se había perdido. Gracias, mi amada. Vamos a pausar un momento para poder darles un manual. Déjenme decirles que les voy a dar la primera parte del manual de guerra espiritual. El código es 707707. Esta es la primera parte del manual. El manual se va a dar en 3 partes. Quiero que lea esta parte porque la vamos a ir discutiendo más adelante y después le vamos a dar la segunda parte y así sucesivamente. Todo lo que tiene que ver con guerra espiritual va a estar en este manual. Gracias, mis amados. Recuerde, el código es 707707. Ok. Entonces, ahora, el Señor no lo va a forzar a usted a que viva en ese nivel de bendición y autoridad. Usted necesita creerlo y necesita caminar en esa bendición. Esto no es asunto mental, no es un asunto intelectual, no es un asunto físico. No es que usted diga, ay, pero es que como yo nunca fui al colegio, entonces yo no estoy preparado. Entonces yo no creo que yo tengo la capacidad para ganarme $500 a la semana. No se trata de eso, para nada. No ponga argumentos. Es que el Señor Jesucristo ya lo hizo. Él ya conquistó un lugar para todo aquel que cree. Amado, en Cristo somos restituidos. Somos restituidos en la honra, en el honor. Usted es restituido emocionalmente. Si usted era rechazado, si su madre lo maltrató, su padre lo abandonó, en Cristo usted le es restituido todo. Y el Señor lo mete en una familia que lo ama, que lo desea, que lo abraza, que lo bendice. Todo es hecho nuevo. No solo le dan lo que perdió, no, sino que más, restitución. Pero necesitamos creer que es así. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22 y 45. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Esta es una escritura que a mí me ministra mucho porque nosotros en Cristo se nos da no solo lo que perdimos, sino que mucho más. Adán solo era un alma viviente, pero en Cristo nosotros somos espíritus vivificantes. Nosotros ahora tenemos una identidad en el espíritu. Somos espíritu que vive en nuestra alma y tiene un cuerpo. Adán era un alma viviente. Nosotros somos espíritus que dan vida, espíritus vivificantes, con capacidad de engendrar, de procrear, de impartir, de multiplicarnos en el espíritu. Los hombres esclavos del pecado y de Satanás son liberados y justificados ante Dios por la sangre de Jesucristo. Ahora ya hablamos de lo que es la justificación. Él nos devolvió la posición que teníamos antes de la caída de Adán. Antes, o sea, la misma posición que tuvo Cristo cuando era la palabra, la posición que Dios le quiso dar en su mente como Él lo creó y lo concibió a imagen y semejanza de Dios. En la tierra, no hombre de pecado, sino la imagen de Dios mismo en la tierra. Eso es lo que hemos recuperado a través del Señor Jesucristo. Vamos a seguir viendo y vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por el medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Amados, hemos sido justificados, pues por la fe. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, usted solo necesita ser activado en su fe para ser justificado. Usted no tiene que pagar nada para ser justificado, porque Él ya lo pagó todo. Jesús nos hizo sentar en lugares de autoridad con poder mayor que Satanás y sus huestes celestiales. Esto lo podemos encontrar en Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los
lugares celestiales con Cristo Jesús. Como podemos ver, dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, juntamente. Amados, si digamos yo me siento con una hermana, pongamos ese ejemplo, yo vengo y me siento en una silla con la hermana. Si estamos en la misma silla, yo puedo ver lo mismo que ella, o sea, veo todo de la misma manera, tenemos la misma posición, al mismo nivel. Así es como estamos con Cristo Jesús, en la misma silla, en el mismo lugar, en la misma posición, en el mismo nivel de autoridad, en la capacidad. No es menos. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Se hizo ese énfasis que era juntamente con Él. Ya no estamos muertos, estamos resucitados en una nueva vida, a una novedad de vida, a una dimensión. No es teoría, es verdad, no es un mito, no es una leyenda. Entonces, cuando el Señor despoja al enemigo, entonces todo el dominio que tuvo el enemigo sobre la humanidad en todos esos años, lo perdió ante el Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús lo despojó de ese dominio y nos lo dio a nosotros. Podemos ver en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 17 al 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vio y estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso quiere decir que tienen las llaves, quiere decir que ninguno que crea en mí tendrá muerte. Yo tengo las llaves y yo saco de la muerte a todo aquel que en mí cree. No veremos muerte espiritual, porque Cristo tiene las llaves y Él es el que nos justifica. Cuando somos justificados, Él activa la llave y nos saca. Ya no hay muerte. Ahora, ese dominio ha sido traspasado. Dios dio a sus hijos adoptados como su familia por el Espíritu Santo todo el dominio. Él nos dio todo dominio, poder y autoridad para gobernar y señorear sobre esta tierra. Él es propiedad de Dios, pero nosotros somos legales administradores. Nos dieron un poder de administración legal para gobernar, muy amplio, para gobernar sobre todo lo que le pertenece a nuestro Dios. Ahora, Satanás legalmente fue destronado y ya no domina sobre el planeta. Es muy importante la palabra legal, porque todo fue hecho conforme a lo que estaba decretado. Fue legalmente destronado, ya que no tiene dominio sobre el planeta. Amado, pero yo quisiera impartirle esto hasta lo profundo de su corazón, que usted sepa que el único que tiene dominio sobre el planeta es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo en la tierra. Y el Espíritu Santo vive dentro de usted y vive dentro de mí. Por lo tanto, quienes tenemos dominio somos nosotros, los hijos de Dios. La iglesia tiene el gobierno y el dominio sobre el planeta, pero a veces no lo creemos. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Realmente esto quiere decir, todo lo que tú desates, las llaves, todo lo que tú desates ya fue desatado en los cielos, y todo lo que tú ates ya fue atado en los cielos. A ti te doy la autoridad. Eso es lo que quiere decir. Los decretos proféticos establecen la verdad y la ley de Dios en nuestras naciones. Usted sabe que hay una diferencia entre verdad y realidad, ¿verdad? Realmente hay una diferencia, porque realidad es lo que usted ve, lo que palpa, lo que dicen, lo que oye. Pero la verdad es lo que Dios decretó desde la eternidad. Entonces, todo decreto profético, todo decreto que sale de la boca de Dios o de la boca de un profeta, o un decreto que se hace bajo la unción profética, sirve para establecer la verdad de Dios, que ya fue decretada en la nación. Por esto son importantes los decretos divinos sobre nuestra nación. Ahora, mi amado, le voy a hablar de la adoración, porque muchos creemos que la adoración no tiene nada que ver con esto, pero la verdad juega un papel muy importante. Con la adoración, la boca de la iglesia se convierte en la trompeta de Dios para decretar juicio sobre los espíritus territoriales y anunciarles su derrota de desalojo. Aquí podemos ver que la adoración sí es importante, es un arma de guerra. Y yo le digo esto porque es muy importante que lo entendamos. ¿En qué consiste la adoración?
en exaltar al Señor y declarar que de Él es la majestad, el trono, el dominio. Eso es lo que hacemos cuando lo adoramos. Tú eres rey, tú eres todopoderoso. Usted no tiene que mencionar al enemigo, solamente declara o decreta la verdad de la posición de Dios, y eso para el enemigo es intimidante, tiene que hacer su maleta e irse. Por eso la adoración es un arma muy poderosa. Hermanos amados, mire, yo le quiero decir algo, tal vez ya lo haya escuchado, pero igual se lo voy a decir. La alabanza y la adoración no es para llenar estadios, no es para traer gente, no es para moverle la carne a nadie, para que se sienta bonito. Es un arma de guerra poderosa, y cuando usted adora al Dios de los cielos, entonces la gente entonces cuando usted adora al Dios de los cielos, al Dios omnipotente, todopoderoso, usted olvídese de lo que la gente, si le entiende o no le entiende, olvídese de si ellos están contentos o no contentos. Usted adora a Dios porque está estableciendo una verdad en los aires, en el espíritu, y el enemigo se sentirá intimidado y tendrá que irse a otro lugar. Ahora, vamos a ver de las armas espirituales. Decretos proféticos revelados por Dios a sus profetas, a sus apóstoles e intercesores son el arma del tercer milenio. Podemos ver en Salmos capítulo 2, versículos 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, y con vasija del alfarero los desmenuzarás. Mi hijo eres tú. O sea, ¿cómo que se refiere a eso al decreto? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Eso es importantísimo, porque lo que está diciendo, él es mi padre, y por lo tanto yo soy heredero del trono. Yo tengo el mismo nivel de autoridad. Ahora, si se refiere a Jesucristo cuando habla de pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, pero se refiere a todo hijo de Dios lavado por la sangre del Cordero. Y es importante entender esto. Y cuando dice, los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás, sí sabemos que es para Cristo en el contexto, pero hay un decreto poderoso en eso. Y nosotros podemos también, como el salmista, publicar ese decreto. Ahora, mis amados, es el atalaya de Dios que ocupa la torre de fortaleza, la iglesia, para observar el movimiento adversario y dar voz de alerta. Esta es una de las funciones del profeta. Hay muchas otras funciones del profeta, porque estamos hablando de que en la guerra espiritual, esta guerra es apostólica y profética. Aquí le estoy hablando de que él es el atalaya de Dios, que ocupa la torre de fortaleza, que es la iglesia, para observar el movimiento adversario. También hay otros, como por ejemplo, de que el profeta es un ministerio radar que detecta los movimientos de nuestros enemigos espirituales a través del don, discernimiento de espíritus y por la revelación y guía del Espíritu Santo. Yo le invito a que usted pueda investigar más de esto, pero me quiero centrar específicamente en esto, que es apostólico y profético, y que entendamos que esta es una labor. Ahora, siempre hemos dicho que la voz es expresión del Espíritu. El Padre dijo algo importante y vamos a verlo. Vamos a verlo en Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieras yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ahora, esto se lo dijo un profeta en particular, pero es verdad para nosotros. Es verdad que para el que tenga un llamamiento profético, ser la boca de Dios tiene que ver con haber entresacado lo precioso de lo vil. Lo vil es la carne y lo precioso es el espíritu. El profeta también es un proclamador, pero también es un guerrero prudente. Con sus actos proféticos también habla al enemigo de parte de Dios y desata el poder energético de la palabra revelada. Amados, los actos proféticos son poderosos, pero cuando son actos proféticos, ¿por qué le estoy recalcando esto? Porque hay gente que si mira que en un lugar hacen algo, él ya lo quiere hacer y lo anda copiando. Y ahí tienen los elementos proféticos, dicen ellos, que ahí tienen aceite, tienen sal, tienen vino, tienen agua, tienen harina, tienen de todo, pero eso no es un acto profético. El acto profético es cuando el Señor te habla, el Espíritu Santo te habla y te dice, tú vas a hacer esto. Entonces va a tener ese propósito, va a notarse el cambio en la atmósfera. Y debemos entender esto, porque mucha gente lo único que hace es repetir. Lo que hace el hermano hago yo, lo que hace el ministro. No. Es importante entender esto.
Hablamos un poquito del profeta y vamos a ver un poco del apóstol también. Es el general a cargo de la estrategia de la guerra espiritual estratégica. Es el representante directo del gobierno de Dios. Está ungido para ejercer autoridad y decretar o establecer lo que se debe hacer en la batalla. O sea que él es el que va a dar las instrucciones, las directrices. Él brinda su cobertura como líder, gobernante y padre espiritual. Además, él toma la revelación traída por el profeta y decreta con la palabra misma lo que sucederá. Él es el ministerio que declara la guerra. Y podemos ver muchas otras funciones del apóstol que tiene que ver con un nivel de autoridad. Porque podemos ver, y si usted se centra a investigar más, que no entraremos muy a fondo en esto, pero es importante entender que el apóstol tiene un nivel de autoridad. Ahora, vamos a hablar específicamente de la guerra apostólica y profética. La guerra espiritual del tercer milenio es una batalla territorial apostólica y profética. Deben volver estos dos ministerios, muy importante. Sin ellos no hay coberturas correctas. Esto implicará que habrá muchas bajas de nuestro lado. Sin estos dos ministerios no habrá estrategias militares correctas ni la visión clara para la guerra. No tendremos sin ellos el respeto total de nuestros enemigos espirituales. A la hora de atacar nos faltará contundencia, respaldo divino y cobertura angélica, por lo cual pelearemos espiritualmente contra dioses territoriales. Necesitamos que nuestra guerra sea hecha en el más alto nivel. Ahora yo le quiero decir una frase y quiero que preste mucha atención. Amados, el decreto de Dios sobre América es avivamiento, justicia, salvación y prosperidad. Amados, es importante que tengamos entendimiento y que no tengamos miedo contra lo que el enemigo esté decretando, porque tenemos un Dios que nos ha dado la autoridad. Ahora, amados, yo quiero ministrarte en esta hora. Este día yo quiero declarar una palabra sobre ti. Si tú me lo permites, yo quiero que tú abras tu corazón y me permitas declarar esta palabra sobre ti. Este día yo me levanto como una profeta del Dios Altísimo y activo en la vida de todo el que me esté escuchando en este momento una autoridad como un casco profético para levantarse en legalidad y con autoridad para tomar posesión del territorio. Quiero declarar que todo lugar que pise la planta de tu pie es un lugar conquistado en el nombre poderoso de Jesús y por el poder que ha sido conferido en mi vida. Yo quiero declarar que se rompe toda atadura que las tinieblas ha querido poner sobre ti. Toda mentira del acusador desaparece, todo miedo, toda duda y toda culpa. Por esos errores del pasado, tus pecados te han sido perdonados por la preciosa sangre del Cordero. Yo declaro que desaparece toda culpa, todo miedo y te levantas como un hijo de esta casa, con mentalidad de reino, con autoridad de gobierno, como un verdadero conquistador del reino. Yo te digo hoy, levántate y resplandece, porque en ti ha nacido su luz. Levántate y resplandece, porque aunque tinieblas estén cubriendo las naciones, en ti será vista su gloria. Porque el Padre ha dicho en Salmos capítulo 7, versículos 7 al 8, Él ha dicho, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, te daré por herencias las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Mi amado, yo quiero que le pidas al Señor y Él te dará por herencia la nación que tú estás pisando en este momento. Abre tu corazón y dile, yo soy tu hijo, tú eres mi padre. Dame por herencia esta nación. Pídele ahora que Él te da por herencia tu nación. Señor, este día yo quiero pedirte para cada uno de los presentes sabiduría celestial. Padre, deja caer sobre cada uno de los que me está escuchando sabiduría y entendimiento, que la revelación divina sobre el propósito que tú tienes para cada una de sus vidas sea revelada en el nombre poderoso de Jesús. Padre, pon en ellos un deseo ardiente por cumplir el diseño profético que tú tienes para cada uno de ellos. Pero
Señor, que todos juntos como cuerpo de Cristo, como casa apostólica y profética, nos podamos levantar juntos en un mismo espíritu y declarar que tú eres dueño y Señor de esta tierra, y que nosotros como casa apostólica y profética nos levantamos para decir juntos en un mismo espíritu y declarar que tú eres dueño y Señor de esta tierra, que nosotros como casa apostólica profética nos levantamos para conquistar las naciones para ti. Amado, si tú sabes que el Señor te ha llamado, tú levántate y pídele que te entregue esa nación. Clama por tu nación, porque el Señor ha dicho, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Entra y pídele al Padre, clama por tu nación, mi amado, clama por tu nación y dile al Señor, porque Él te la ha entregado. Declara y levántate con esa autoridad, porque el Señor te ha entregado una autoridad para que pises tu territorio y declares que te ha sido dado. Hoy declaro un doble vallado sobre ti y sobre tu familia, y que ningún arma forjada del enemigo contra ustedes prosperará. Los cubro con la preciosa sangre del Cordero, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi amada profeta. Qué tremenda palabra. Gracias, Señor, por darnos esta activación que necesitamos. Mis amados, quiero compartir con ustedes una palabra muy importante que el Señor ha estado resonando y ha estado clavando día tras día en las últimas semanas. Él quiere darnos una oportunidad para que comencemos a tomar las naciones, pero necesitamos tener entendimiento de que tenemos que pronunciarnos como hijos de Dios. Tenemos que comenzar a tomar la nación que Dios nos ha dado, el lugar donde estamos asignados. Durante este mes vamos a comenzar a tomar cada una de estas naciones. Y eso comienza el día de mañana aquí en Nicaragua. Vamos a tomar un lugar que el Señor nos ha mandado a hacer un acto profético. Y yo quiero pedirle a todo hijo de esta casa, a toda persona que se ha identificado, que mañana a partir de las 3 de la tarde, hora de Nicaragua, se estén levantando en intercesión por este equipo apostólico. Y a partir de ese momento comenzaremos a tomar las naciones. A partir de este fin de semana, quiero que empieces a ungir 3 lugares importantes en tu nación. Quiero que unjas tu casa. Quiero que unjas la congregación donde tú estás. Y quiero que unjas un lugar, un grupo familiar o un lugar público. Declara que Dios, nuestro Señor Jesucristo, es Rey y Señor de ese lugar. Declara que todo lo que está allí se somete a la autoridad del Rey. Declara que tú como hijo te levantas en autoridad para tomar posesión del territorio. A partir de esta semana comenzaremos a tomar posesión de los territorios porque el tiempo se ha acercado. El Padre nos dice, hijo mío, necesito que unjas porque eso me da el derecho legal para yo poder actuar a favor de ti y de tu nación. Mis amados, el diablo ha estado atacando nuestras naciones con enfermedades, con virus, con problemas económicos, con problemas de violencia. Sigue atacando, haciendo que los precios se vayan encareciendo. Nos está queriendo quitar del enfoque que debemos de tener con todas las preocupaciones, con todas esas noticias. Está queriendo preocuparnos para que no prestemos atención. Así que a partir de este día, mi amado, yo quiero decirte, tú conquistador del reino, levántate y empieza a tomar posesión del territorio que Dios te ha dado. Mi hijo eres tú, dice el Señor. Pídeme y te daré por herencia la nación donde estás. Así que, mi amado, es tiempo que nos levantemos. Es tiempo que volvamos nuevamente a la senda antigua, a tomar el poder, la autoridad, a volver a la senda de los apóstoles y profetas con autoridad,
como un hijo de esta casa. Abre tu corazón y deja que el Señor te llene con una unción apostólica y profética, como un vaso profético que te levantas en autoridad para gloria y honra de su nombre. Dile a Satanás, sales de mi vida, sales de mi negocio, sales de mis finanzas, sales de mi salud, sales de mi ministerio, porque yo soy un hijo del Dios Todopoderoso y tú no tienes derecho sobre mí. Tú fuiste vencido en la cruz del Calvario. Así que sales de mi vista en este momento y verás cómo te empezará a dejar sin problemas, porque muchos estamos soportando pensando que es la voluntad de Dios. No, mi amado, no es la voluntad de Dios que sigas sufriendo. Sácalo de tu vida y deja de estar recibiendo palabras negativas en tu vida. Saca toda palabra de muerte, saca toda palabra de miseria y toma una palabra de poder, de autoridad. En el nombre poderoso de Jesús, levántate, porque dice la palabra que Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y gobernaremos sobre la tierra. ¿Cuándo comienza eso? Ahora. Empieza en este momento. Recibe esa palabra de autoridad en tu vida. Recibe esa palabra de autoridad. Todo miedo se va fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y te cubro con la sangre preciosa del Cordero, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, mis amados, voy a dar unos minutos por si hay alguna pregunta. Por favor, levanta tu mano y pregúntanos. Dinos qué quieres saber, algo que no entendiste. Espero que cada uno de ustedes hayan sido ministrados como el Señor me ha ministrado aquí. Mi amado Luis Montalvo. Muchísimas gracias, mi amado apóstol. Usted que yo quería saber, porque como que me partí de apuntar las tres áreas que hay que tomar posesión, ¿no? La una es mi casa, mi territorio y mi nación. No sé si estoy bien ahí, pero... Sí, es el templo o un lugar céntrico. Quiere decir el parque más cercano, el lugar donde estén más las áreas comerciales. Solo ve, camina sobre el lugar y declara que eso le pertenece al Señor Jesús. Que todo espíritu inmundo que está queriendo tomarlo es echado fuera, porque esto le pertenece, porque Él es Rey y Señor de Florida, porque Él es Rey y Señor de los Estados Unidos. Declara la palabra como hijo. Amén, gloria a Dios. O sea, tomo posesión del territorio. El territorio donde usted está. O sea, ya. Tu casa primero y después de un lugar público o de un templo. Solamente es a tomar posesión en el nombre de Jesús. A decir que todo lo que está ahí se somete en el nombre poderoso de Jesús. Amén, gloria a Dios. Gracias. Muchísimas gracias, mi amado. Gracias. Bien, tenemos aquí a María Alejandra. Papito, buenas noches. Dios le bendiga grandemente. La pregunta que quería hacerle es lo siguiente. Cuando usted nos dice unjamos, ¿se refiere con aceite físico como de oliva, no sé, o solamente declaramos la palabra? Bueno, eso va a depender del nivel de autoridad que usted tenga, mi amada. Le voy a contar. Cuando yo comencé, cuando yo era un pastor, todo el mundo me conocía mi botellita de aceite. Y un aceite ungido, con un aroma muy rico. Yo lo usaba mucho, el aceite. Pero conforme fui avanzando en el nivel de autoridad, yo he llegado a entender que el aceite más poderoso que tengo es el poder del Espíritu Santo en mí. Ese es el aceite. Pero me tomó muchos años llegar a ese punto de entendimiento. Así que si tu nivel de fe requiere que uses aceite, úsalo. Pero en conforme tú vas avanzando y te empiezas a dar cuenta que la unción despide de tu mano el aceite santo, sagrado de Dios, el Espíritu Santo, entonces ya no vas a necesitar aceite, porque el nivel de autoridad habrá subido, porque tienes fe,
porque entiendes lo que es tener esa unción. La palabra dice, a la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero no era la sombra, ni era Pedro. Era el poder del Espíritu Santo que estaba en Pedro. Ese nivel de autoridad se consigue si nosotros creemos que hemos sido llenos del poder del Espíritu Santo y declaramos con fe la palabra en el nombre de Jesús. ¿Contesta eso a su pregunta, mi amada? Sí, papito, muchas gracias, sí, señor. Por ejemplo, en mi caso, pues yo tengo siempre mi botellita de aceite porque el Señor puso ese sentir en mi corazón, pues no lo uso solamente cuando Dios me da la revelación de hacerlo, no todas las veces lo hago. Gloria a Dios, mi niña. Si tiene su botellita y la tiene lista, úsela. ¿Ok? Muy bien. Otra pregunta. Gracias, mi amada. Otra pregunta. Bueno, al parecer ya no hay preguntas. Todo quedó muy claro. Bendito sea el Señor. Qué hermosa enseñanza, mi amada profeta. Gracias. Gracias por haber compartido con nosotros. A ver, tenemos otra pregunta. Mari González. Amén, amén, papito. Buenas noches a todos mis hermanos. Mi pregunta es la siguiente, papito. Dentro del ungir en estas tres áreas, también usted mencionó algo de orar o sí, presentar a una familia, ¿no? Ungir una familia. Aquí tengo yo duda, si es alguna familia, pues me imagino no de las que estamos discipulando, porque en mi caso no sería aquí cerquitas de conmigo, sí es en mi país, ¿verdad? Pero es en otras ciudades, las familias que yo tendría contempladas. Ahí no sé si me pudiera explicar un poquito. Claro que sí. Normalmente todos debemos de tener un grupo familiar. Ajá. O sea, que debemos de estar evangelizando, predicando, ¿verdad? Si hay otro lugar, una casa aparte de la tuya, de una persona que tú quieres que también reciba el reino, puede ser tu hermana, puede ser otro lugar donde hayas predicado. Amén. Ahí es donde tienes que ir ungir. Ok. En caso de tomando los territorios en lugares donde amén. Dios queremos que se manifieste. Amén. Bueno, entonces sí tengo dos casas y la otra posible pero está en Wisconsin, Estados Unidos. Ahí ya no aplica dentro de mi territorio porque tengo hermanos del ministerio en Estados Unidos, o ahí cómo sería. Bueno, entonces mi niña, usted dice lo mismo. Esto es lo que estamos haciendo como ministerio. A partir de este mes vamos a tomar la tierra, vamos a ungirla. Tú toma aceite y ve y unge tu casa. Entonces vas a tener mucho más salud. Esto es a nivel mundial. Esta es una palabra que el Señor ha traído, que nos ha puesto para comenzar a ver, que va a terminar este 1 de noviembre. Algo que puso a esta casa. Y tú vas a ver que muy pronto vas a escuchar en otros ministerios que el Señor está dando esta misma orden, porque es tiempo de tomar la tierra. Se acerca un tiempo maravilloso donde las aguas comienzan a agitarse, porque el Señor está trayendo ese mover del Espíritu alrededor de todo el mundo. Amén, amén. Amén, amén. Entonces la otra casa para mí también sería en Argentina. Entonces sí puedo. Claro, porque somos un mismo cuerpo, un mismo amén, amén, gloria amén. a Dios. No, esa era mi pregunta. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, mi amada. Muy bien, una última pregunta. Bueno, entonces, mis amados, quiero pedirles, por favor, que a partir de mañana nos acompañen por lo menos 1 hora en la intercesión por este ministerio, para que nosotros, como en un equipo apostólico, vamos a ir a hacer un acto profético que va a tener repercusiones por toda Latinoamérica, porque vamos a ir a cerrar una puerta del pasado que empezó a entrar a Latinoamérica a través de España, en una de las primeras ciudades a nivel de Centroamérica, y vamos a declarar que todo se sujeta bajo el orden divino. Mis amados, necesitamos de ti. Necesitamos que tomes tu lugar como un verdadero conquistador del reino,
para que la obra que el Señor nos ha encomendado sea hecha conforme a su voluntad. Gracias, mis amados. Espero que esta noche haya sido de bendición para ti, como lo fue para mí. Que el Señor me los bendiga hoy, mañana y siempre. Buenas noches.